Bueno, pues voy a comenzar, ¿de acuerdo? Voy a comenzar con la presentación de este webinar que hemos titulado Utilización de la tecnología GPS en el proceso y periodización de entrenamiento en fútbol. Agradecer al profesor Chicharro y a su grupo, a su plataforma, la oportunidad que me dan de compartir con vosotros este rato de conocimiento. Bueno, es un poco complicado, voy a intentar no perder mucho tiempo porque en una hora comentar lo más relevante, o lo que yo entiendo más relevante en este proceso tan fascinante del uso de la tecnología en el deporte, en el fútbol, que es nuestro deporte, es complicado, así que, bueno, a ver si lo aprovechamos. Si os parece bien, todas las preguntas que os surjan, pues bueno, las vais anotando y al final, para no ir enlenteciendo la presentación, pues al final de la misma, si os parece, la vais apuntando, la vais anotando y lo vamos comentando. Bueno, soy Miguel Ángel Campos, para el que no me conozca, bueno, pues actualmente soy preparador físico del Cádiz y ahí tenéis un poco mi perfil profesional. Llevo 20 años hace esta temporada, 20 temporadas de forma consecutiva entrenando en fútbol profesional. Debut 99 en Segunda División B, en el Polideportivo Almería, y a partir de ahí, bueno, pues he pasado por diferentes equipos de perfil nacional e incluso algunos internacional, como la Selección Nacional de Argelia hace un año y medio. Bueno, a mediados, como veis aquí, aproximadamente en el año 2012-2013 empiezo a compaginar mi actividad profesional como preparador físico de fútbol con mi inquietud más relacionada con la investigación. Posteriormente realizo mi tesis, la defiendo en el año 2015 sobre temas relacionados con monitorización del entrenamiento en GPS y bueno, allá por el año 2016 gano una plaza de profesor asociado en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla y eso es un poco lo que define mi perfil profesional, intentando combinar experiencia práctica en el campo con conocimiento científico. Durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes sistemas de posicionamiento global, con diferentes empresas como GP Sport, Catapult, GPX, Wimu y StatSport. Bueno, debido un poco a mis inquietudes y a las posibilidades que me han dado los diferentes clubes. Concretamente, bueno, pues mi primera experiencia con dispositivos GPS fue en el Real Murcia con GP Sport, que aquí no está puesto porque también trabajé con ellos en el Recreativo de Huelva, o con Wimo en el Almería, con GPX en el Granada, con StatSport en los proyectos que desarrollamos con la empresa Smart Performance y con Catapult tanto en el Levante como actualmente en el Cádiz Club de Fútbol. Eso, bueno, me hace tener una visión un poco global de esta tecnología y creo que ha sido una buena experiencia poder trabajar con todos estos dispositivos. Lo que guía digamos, mi esencia profesional es la inquietud por desarrollar la práctica basada en la evidencia científica, pero sin olvidar que esa evidencia científica ha de ser factible de ser llevada a la práctica, es decir, no al laboratorio per se y no al trabajo de campo basado únicamente en la experiencia. Eso es lo que intento que me guíe personal y profesionalmente y lo que he intentado plasmar también en el libro que recientemente he publicado, Reflexiones sobre la teoría y práctica del entrenamiento para el fútbol actual. Es un concepto parecido a la definición de entrenamiento del profesor Bompa. No hace otra cosa que decir que el entrenamiento es el arte de utilizar la ciencia para estructurar un programa de entrenamiento. Por tanto, vemos como evidentemente el papel de la ciencia es muy importante, pero un componente de arte, de experiencia o de, no sé cómo denominarlo, que es necesario también, de sentido común diría yo, que es necesario para trabajar con deportistas profesionales, con tecnología y en un ambiente competitivo. Entrando más en materia, creo que uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo en los cuerpos técnicos, es la comunicación. El entrenador tiene una forma de comunicarse basada fundamentalmente con un lenguaje de fútbol. Y nosotros, bueno, pues como preparadores físicos, hemos tenido una forma de comunicarnos basada en los determinantes de condición física, basado en rendimiento, basado en otro tipo de lenguaje. Y en numerosas ocasiones es difícil
Es bastante difícil ponernos de acuerdo, es complicado entendernos, sobre todo, que el entrenador nos entienda y creo que por eso es obligación nuestra o estamos ante un reto que es el reto de, ahora que también los entrenadores han avanzado bastante en conocimiento, es el reto de crear un lenguaje común basado en el tipo de esfuerzos que suceden en el fútbol y que nos permita comprendernos a la perfección. Yo hoy voy a intentar plasmar o de alguna manera trasladaros este lenguaje basado en la intermitencia del fútbol que estoy actualmente desarrollando y en el que estamos trabajando y que creo que puede ser de mucha utilidad para la comunicación con el entrenador. En la actualidad creo que la utilización del GPS se ha convertido en una moda. Es decir, hace 10, 15 años eran muy pocos los equipos que tenían la posibilidad de tener este tipo de dispositivos, de utilizarlo en su... y ahora, bueno, pues actualmente la práctica totalidad de equipos de primera división en la Liga Española, y me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los equipos en segunda están utilizando estos dispositivos. Sin embargo, desde mi punto de vista, desde un punto de vista muy personal, creo que no siempre se utiliza bien o no siempre se utiliza todo lo bien que se podría. Por ello es un poco el objetivo de este webinar y de otro tipo de formaciones, para que no quede en el uso de una simple moda, sino para que, bueno, de alguna manera podamos sacarle el máximo rendimiento a este tipo de dispositivos que realmente no lo van a permitir. El primer punto de partida es saber qué es un GPS. El GPS como dispositivo lleva diferentes unidades y creo que es importante destacar y comprender qué es lo que nos proporciona cada una de ellas. En primer lugar, el GPS o el dispositivo, una antena que recibe la señal de los diferentes, de la constelación de satélites GPS o de GLONASS, por ejemplo, los satélites rusos, ¿de acuerdo? Sería un receptor de la señal. Pero además, el dispositivo, normalmente los dispositivos de calidad, tienen incorporado una serie de sensores inerciales dentro de lo que estarían giróscopos, magnetómetros y fundamentalmente acelerómetros, que son unos dispositivos, unas herramientas realmente útiles que no las estamos, actualmente desde mi punto de vista, no estamos sacando todo el provecho y toda la utilidad que podríamos sacarle para la medición de diferentes variables relacionadas con la fuerza, impactos, etcétera. Estos tres dispositivos de forma conjunta se llaman como sensores inerciales, unidades de medida inercial, en inglés IMU. Dentro del dispositivo también tenemos evidentemente una batería, que es lo que nos permite que se realicen una determinada hora de registro. Normalmente estos dispositivos pueden estar actualmente 7 u 8 horas sin necesidad de volver a cargar. Y por último, lo que tienen es una unidad central de procesamiento, un microprocesador que de alguna manera integra los datos, nos ayuda a hacer de nexo con el software. Por tanto, la microtecnología sería la integración del GPS con otros sensores microinerciales, los IMU, ¿de acuerdo? Los acelerómetros, magnetómetros y los giroscopios. Y tanto GPS como los IMU, se utilizan para evaluar la carga física del deportista y el perfil de la actividad. A nivel general, los objetivos de GPS, los objetivos de la utilización del GPS serían comprender los patrones de movimiento. Creo que esto es lo más sencillo, simplemente registrando un partido de competición de cualquier deporte y haciendo un análisis podemos comprender los patrones de movimiento de nuestro deporte. En un segundo lugar, y un poco más complejo, sería la optimización de la carga de entrenamiento, optimización de los patrones de carga de entrenamiento apropiados para el nivel y para el equipo. Esto requiere de algún grado de conocimiento más y, por supuesto, un nivel de complejidad superior. Y quizás lo más complejo y lo que más nos cuesta en la actualidad sería tener la capacidad de tomar decisiones en los programas de entrenamiento, tanto para mejorar el rendimiento como para prevenir lesiones. Comento esto porque en numerosas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, lo que nos convertimos es en técnicos especialistas en registrar
y de alguna manera almacenar datos. Y muchas veces no somos capaces de utilizar esos datos para tomar decisiones, o bien por falta de preparación o de capacidad, o como queramos llamarle, o bien o en otras ocasiones por falta de entendimiento con el resto de componentes del cuerpo técnico, como he comentado anteriormente, debido a la ausencia de o la falta de ese lenguaje común para poder comprendernos. La evolución de la tecnología GPS ha sido brutal en los últimos años, especialmente importante en la última década. Pongo este ejemplo, bueno, Gero fue la primera compañía que comercializó GPS para deportes de equipo. Inicialmente lo introdujeron sobre el año 2003, los primeros dispositivos GPS que operaban a un hercio, es decir, que registraban un dato cada segundo. Y bueno, han pasado muchos años hasta que esta empresa llegó a sacar su último dispositivo, el HPU Evo, y actualmente esta empresa está integrada en una que bueno, es mucho más potente, Catapult, también australiana, también, aunque se originó se creó después de GP Sport, pero también sus inicios andan allá por la primera fase de los años 2000, el año 2004, donde sacaron su dispositivo es decir, que registraba 5 datos cada segundo, y bueno, pues ha tenido una gran evolución hasta lo que esta empresa es capaz de proporcionarnos en la actualidad algunas de las cosas de los aspectos que iremos viendo en la presentación de hoy. No me voy a detener mucho en la fiabilidad y validez de los dispositivos, de estos dispositivos, a pesar de que, bueno, digamos, en la presentación que se hace a través de la página web se comentaba que hablaría algo de fiabilidad y de validez. Creo que no es lo más importante. Al final, lo realmente importante es saber si el dispositivo que vamos a utilizar ha superado un proceso de validación y qué nivel de fiabilidad alcanza. Hay numerosos papers en la actualidad que han analizado los diferentes dispositivos GPS de diferentes empresas, y al final sí que es interesante saber si el dispositivo que yo estoy utilizando pues bueno, pues ha superado ese proceso de validación y qué nivel de fiabilidad ha alcanzado. Ahí tenéis algunos papers, para el que esté interesado los colgaremos en la plataforma, o sea que podréis tener acceso a ellos sin problema. Lo que sí me gustaría detenerme algo más es que comprendamos cuál es el proceso o de qué forma podemos evaluar la calidad de la señal. La calidad de la señal recibida tiene una influencia notable en la precisión de los datos y depende de diferentes factores, como por ejemplo puede ser la localización, el tener determinados obstáculos como estadios, edificios altos, etcétera. Por ejemplo, he puesto aquí una foto del Santiago Bernabéu, un estadio muy cerrado, con una cubierta que impide seguramente tener una buena calidad de la señal, y posteriormente mostraré algunos datos de estadios parecidos para que lo podáis comprobar. En general, la calidad de la señal está determinada por el número de satélites que interactúan con el receptor y, evidentemente, la potencia de la señal. Como criterio general, también, a mayor número de satélites conectados, mayor es la cobertura y se necesita un mínimo de 4 satélites, como podéis ver en la imagen, para poder triangular o determinar la posición trigonométricamente y que la conexión sea buena. Esto es las necesidades mínimas, pero se recomienda que por debajo de 6 satélites se desechen los datos por falta de calidad. Pues la calidad sería baja y los datos no serían precisos y evidentemente no serían fiables. Un segundo componente para evaluar la calidad de la señal sería la HDOP, la Horizontal Dilution of Precision. Es una medición de la organización geométrica de los satélites que nos permite cuantificar la distribución de los satélites a lo largo del horizonte, como podéis ver en esta imagen. En este caso, tendríamos una correcta alineación de los satélites a lo largo del horizonte, aunque la calidad podría ser baja porque hay determinados obstáculos que impiden recibir correctamente esa señal. Una distribución ideal, pues un satélite estaría posicionado justo directamente sobre el receptor, que podría ser este, y el resto de satélites estarían distribuidos uniformemente
a lo largo del horizonte. Este sería el caso del vemos en el gráfico. En este otro gráfico vemos como no hay obstáculos, pero los satélites no están distribuidos de forma homogénea a lo largo del horizonte, no están distribuidos uniformemente, de forma que la HDOP, el valor de HDOP seguramente será bastante más pobre y por tanto la calidad de la señal no será buena, será una señal poco fiable. ¿Cómo medimos esto? Bueno, aquí tenéis una escala desde 1 hasta 20 que evalúa la calidad de la señal en función de la distribución de los satélites a lo largo del horizonte. En general, para tener una buena HDOP, el valor tiene que ser inferior a 1. Eso sería un valor ideal. Todo lo que supere ese umbral, bueno, a pesar de que aquí lo definen los autores como excelente, bueno, entraría ya como una calidad de la señal más débil, menos precisa y, por tanto, con unos datos registrados que serán bastante menos fiables. Ahora ponemos algunos ejemplos. Por tanto, como resumen, variables que afectan a la calidad de los datos. En primer lugar, la frecuencia de muestreo. En general, mayor precisión con el incremento de la frecuencia, aunque la frecuencia por sí mismo no mejora la calidad de los datos. Esto es importante también que lo tengamos en que un dispositivo de 10 hercios en principio será mejor que uno de 5 hercios, que en principio será mejor que uno de 1 hercio. Será más preciso y seguramente más fiable. Pero por esa regla de 3 no podemos dejarnos llevar de que uno de 50 hercios sea mejor que uno de 20 hercios, porque influyen otro tipo de factores como los que estarían, pues bueno, el procesador utilizado, los métodos de filtrado de la información y los algoritmos de procesamiento de datos. Si esto no está correctamente desarrollado y el software no lo suficientemente y el firmware del dispositivo no es lo suficientemente potente, pues seguramente dará igual e incluso será perjudicial que el dispositivo opere a más hercios. Por eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que no nos dejemos llevar por determinada publicidad que hacen algunas empresas, sobre todo empresas de menos impacto en el mundo del alto rendimiento, que pueden ofrecer un dispositivo a 50 hercios o a 20 o 30 hercios, haciéndonos ver que ese dispositivo va a tener una mejor calidad de los datos y una mejor estabilidad de los datos. Una serie de variables que afectan a la calidad de los datos, como estamos comentando. Lo que pasa es que no todos los fabricantes proporcionan la información de estas variables, concretamente del número de satélites, del HDOP y de otras variables relacionadas. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que recomiendan activar los dispositivos 15 minutos antes de comenzar la sesión, el registro, y en un espacio abierto para aumentar la calidad de la señal. Y sería muy interesante, muy interesante, sobre todo cuando jugamos partidos de competición en espacios cerrados, comprobar la calidad de los datos y excluir los archivos cuyos datos queden fuera de los rangos aceptables, tanto en el número de satélites como en la HDOP. Veamos algunos ejemplos. Son ejemplos reales de esta temporada para que lo comprendáis. Por ejemplo, partido jugado en el estadio del Oviedo, en el Carlos Tartiere. Como estáis viendo, un estadio muy cerrado con una cubierta que impide o que ocupa buena parte del terreno de juego. Esto hace, aquí tenéis los datos de cada jugador, que el número promedio de satélites sea no todo lo alto que lo tenemos en las sesiones de entrenamiento, que normalmente están entre 12 y 13, pero sobre todo que la HDOP sea bastante elevada. Como veis, por encima de 1, lo cual nos hace pensar que ya la calidad de ese registro no es lo suficiente. Es decir, los satélites, como veíamos anteriormente en la diapositivas anteriores, no están correctamente alineados o no se reciben correctamente alineados a lo largo del horizonte y eso hace que la calidad de la señal no sea del todo o todo lo elevada que debería ser. Si nos vamos a la señal lo podemos comprender mucho más visualmente. Fijaos, aquí tenemos un jugador, bueno, tenemos 3 jugadores, este jugador número 1, jugador número 2, los números salen regular.
y jugador número 3, ¿sí? Estos jugadores, la señal es más o menos continua a lo largo del tiempo, primera parte y segunda parte. Sin embargo, el jugador, este jugador que no hemos marcado sería el jugador número 4. Fijaos cómo tiene periodos en los que la señal directamente no se recibe. Este jugador es un jugador de banda y posiblemente, pues evidentemente tiene mucha peor calidad de los datos. Es este jugador, ¿ok? Tiene un menor número de satélites, su HDOP es más elevada y por tanto la calidad del registro menor, y aquí vemos como su calidad del registro es mucho menor. Por tanto, los datos derivados de este partido habría que tener como mínimo precaución, pues no son todos los fiables que vendría que fueran. Aquí tenéis el registro en otro estadio, concretamente en Santo Domingo, en Alcorcón, un estadio mucho más pequeñito, las gradas más bajitas y sin tribunas que puedan ocupar parte del terreno de juego. Vemos claramente el número de satélites promedio se acerca a 12, la HDOP inferior a 1, por tanto la calidad del dato es bueno y el valor de calidad de registro supera el 80%. Es decir, en este estadio, los valores registrados en este estadio sí que podemos considerarlos como fiables para analizarlos y para, evidentemente, poder regarlos. Bueno, mucha gente me pregunta, o alguna gente me pregunta, ¿qué dispositivo? Oye, Miguel Ángel, tú tienes experiencia, has utilizado diferentes dispositivos, ¿qué dispositivo puedo elegir? No se trata de posicionarse de parte de ninguna empresa, pues creo que la competencia es muy elevada y que cada uno aporta una serie de, aunque también desde mi punto de vista tienen inconvenientes, pero en general debemos valorar la calidad del dispositivo teniendo en cuenta la fiabilidad y validez de los datos, y esto incluye, o se debería analizar si se han publicado estudios científicos con ese dispositivo. La frecuencia de muestreo, como he comentado anteriormente, en general los mejores dispositivos actualmente operan a 10 Hz, aunque algunos están capacitados para trabajar a más hercios, pero el proceso de filtrado todavía no es adecuado, la potencia del firmware, etcétera, con lo cual la mayoría operan a 10 Hz. Debemos valorar también la calidad del acelerómetro, la potencia del software. Esto es muy importante. Puede que el dispositivo sea bueno, pero el software no sea lo suficientemente potente o que no me proporcione la información que quiero tener. Por ejemplo, hoy vamos a ver en la última parte de la presentación datos de intermitencia. No todos los software, no todos los dispositivos nos proporcionan esos datos. Si yo quiero tener acceso a ese tipo de información, pues solo algunas empresas me la podrán proporcionar. También debemos valorar si el software me permite exportar información de forma rápida, de forma, que podamos gestionar la información fácilmente, que nos facilite ese proceso, y si me permite exportar el raw data. Pues, sobre todo para usuarios más avanzados, creo que es muy interesante aprender a trabajar estos datos, ya que se puede sacar información que habitualmente no proporcionan los diferentes software. Y sobre todo también podemos valorar la profesionalidad de la empresa, es decir, si la empresa es capaz de sustituirnos rápidamente un dispositivo que no funcione bien, si tenemos cercanía con los técnicos de la empresa, todos esos ítems, todos esos puntos sería interesante poder tenerlos en cuenta antes de hacer una inversión en un dispositivo PS. Estos dispositivos tienen una serie de limitaciones. Quizá la mayoría de las críticas y la mayoría de las limitaciones vienen derivadas o vienen referenciadas a las aceleraciones. El cálculo de la aceleración, sobre todo dependiendo del tipo de dispositivo, no presenta un valor, un nivel de fiabilidad muy elevado, aunque en general depende del cálculo, de la ventana temporal que se haya utilizado para calcularla, de la técnica de filtrado. Por eso los valores de aceleración no se deben comparar de un dispositivo con otro. Es un tema un poco más complejo que debe tratarse con profundidad, pero bueno, lo dejamos como una posible limitación. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta como limitación son las actualizaciones del software o del firmware. Es algo que se debe evitar a lo largo o durante una temporada.
Si el software nos permite o nos aconseja una actualización durante una temporada, en el periodo de una temporada competitiva, hemos de ser conscientes de que si actualizamos a nueva versión del software, la forma de calcular los datos cambiará y, por tanto, no podré comparar los datos que ya tengo registrados con los derivados de la nueva forma de registro. Esto es algo que, si no lo sabemos, pues podemos caer en la tentación de actualizar el software dentro de una misma temporada y, por tanto, nos estaría adulterando de alguna manera los datos. Hay que tener en cuenta, como anteriormente hemos dicho, como limitación el número de satélites disponibles y la HDOP, creo que no hay que incidir. Hay que tener en cuenta que la validez de las aceleraciones y la distancia en diferentes zonas de velocidad depende de la velocidad, evidentemente, y de la aceleración, y la validez de estas variables, de estas señales, en general, desciende cuando la velocidad y la aceleración aumentan, que es justo lo que sucede en un partido de fútbol. Nos encontramos en otros deportes colectivos con acciones a grandes velocidades y a grandes aceleraciones. Por eso es interesante tenerlo en cuenta. También tener en cuenta que el incremento de la frecuencia de muestreo no se traducen siempre en mejor precisión y validez, como antes he comentado, y tener muy en cuenta que hay grandes variaciones entre las diferentes unidades. Concretamente pueden ser hasta un 50% en función de la variable. Por tanto, los fabricantes recomiendan que cada jugador, siempre que sea posible, lleve el mismo dispositivo diariamente para que al menos se pueda comparar el jugador consigo mismo en cada una de las sesiones. Por tanto, quizás lo más sencillo, si disponemos un número de unidades suficiente para tener un dispositivo para cada jugador, es numerar ese dispositivo y que cada jugador lleve diariamente el mismo dispositivo. Una vez vista esta primera parte de la presentación, vamos a entrar en materia más densa, más profunda, todo relacionándolo allá con los determinantes de éxito en el fútbol, con los determinantes de rendimiento. En general, me gusta mostrar, independientemente del curso que sea, esta diapositiva. Creo que el éxito en el fútbol depende de muchos factores, algunos más importantes que otros. Es importante tenerlo en cuenta cuando trabajamos en este contexto. Concretamente, como primer factor, este autor, Jarvis, establece o determina que el factor número uno para alcanzar éxito en el fútbol, evidentemente, es que nuestros deportistas, nuestros jugadores tengan altos niveles de habilidades técnicas. En segundo lugar, estaría la disponibilidad de los jugadores, la salud deportiva, es decir, por muy buenas habilidades técnicas que tengan los jugadores, si el jugador está lesionado, no va a poder poner a disposición del grupo y del rendimiento del equipo ese talento. En tercer lugar, tener un grupo de jugadores equilibrado, con cualidades complementarias. En cuarto lugar, un adecuado conocimiento y comprensión táctica. Aquí, evidentemente, tendría mucho peso el entrenador y tendría peso la confección de la plantilla. Y aquí tendríamos peso nosotros, importancia nosotros, que los jugadores tengan una capacidad atlética suficiente para satisfacer las demandas del juego. Por último, el liderazgo, el carácter y el compromiso que tenga el equipo. Está en sexto lugar, pero desde mi punto de vista igual también puede estar en algún lugar anterior. En cualquier caso, las dos grises son las que nos competen directamente a nosotros como profesionales de las ciencias del deporte. La número 2, que nos llevaría a intentar que el deportista permanezca libre de lesiones, y la número 5, que nos llevaría, como comenta Alberto Benda Villanueva en sus numerosas charlas como ponente de alto nivel, aumentar la resistencia a la fatiga. Vale, la pregunta sería, ¿cómo podemos utilizar el GPS para nos ayude a permanecer libre de lesiones y para que nos aumente, para que nos permita desarrollar la capacidad atlética de nuestros deportistas y nos permita aumentar la resistencia a la fatiga? Bueno, pues esto sería básicamente un mapa de determinantes de éxito, un mapa de utilización del GPS para tanto obtener información relacionada con el riesgo de lesión como para una optimización del rendimiento. Evidentemente, para obtener información respecto al riesgo de lesión, actualmente se están utilizando los diferentes ratios de carga aguda y carga crónica, que pueden utilizar valores de aceleración, valores de esfuerzo realizado a alta potencia metabólica, valores de sprint u otras variables.
Inicialmente, como creo que la mayoría de vosotros sabréis, pues se utilizaron variables subjetivas como la percepción subjetiva del esfuerzo. Pero para valorar la información relativa al riesgo de lesión, también podemos utilizar variables o determinada información derivada de la acelerometría. ¿Comenta alguien que no se escucha? ¿Los demás me escucháis? Entiendo que sí, ¿no? Vale, ok. Vamos a continuar. A ver si se puede solucionar el problema con este alumno. Decía que la acelerometría, que era uno de los IMUs de la unidad inerciales de medida, que está integrada en los dispositivos GPS, pero que no es el procesador de GPS, no es el chip de GPS. La acelerometría nos llevaría a poder valorar la fatiga a través del análisis de determinadas variables como serían los impactos y algunas variables derivadas de los impactos como el dynamic stress load, y también podríamos valorar asimetrías evaluando directamente la señal de acelerometría. Esto, como comenté anteriormente en la primera fase, es algo que no se utiliza habitualmente, pero que tiene mucha potencia. Analizar la señal de acelerometría es algo que está infrautilizado, pero que tiene muchísima utilidad y que puede ser de suma importancia en el proceso de obtener información para intentar reducir el riesgo de lesión. En segundo lugar, respecto a la optimización del rendimiento, es importante entrenar para replicar los worst case escenarios, es decir, las fases de máxima exigencia de la competición o lo que sería un maximum intensity period. Para ello debemos registrar con consistencia tanto la carga de entrenamiento en la competición como la carga en nuestras sesiones de entrenamiento. Para valorar los maximum intensity periods se utilizan diferentes ventanas temporales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa segmentar el partido o la sesión en diferentes periodos de tiempo de una duración variable en función de lo que decida el investigador o el usuario, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, etcétera, utilizando procedimientos de rolling average, como está demostrado actualmente para que la precisión de los datos sea mayor, y un análisis de intermitencia, como veremos posteriormente. Esta información derivada del GPS puede ser muy importante para intentar replicar en nuestras sesiones de entrenamiento los worst case escenarios que se producen durante la competición. Pero el GPS también puede ser utilizado para evaluar el rendimiento y evaluar la condición física. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, por medio del análisis de las relaciones dosis-respuesta, evidentemente analizando la dosis de entrenamiento que cada deportista ha acumulado y el tipo de tarea que se ha realizado. Y también se puede evaluar la condición física y el rendimiento por medio de determinados índices de eficiencia entre carga externa y carga interna y por medio de un análisis de la evolución de los maximum intensity periods a lo largo de los partidos de una temporada. Estos son evidentemente conceptos complejos, solo he pretendido mostrarlos en el mapa, ya que en la formación de hoy no da tiempo a explicarlos todos, pero solo quería que los tuvierais como, al menos, que los veáis en un mapa conceptual para que sepamos todo aquello en lo que nos puede ayudar un dispositivo GPS. En el análisis de datos con este tipo de dispositivos, bueno, pues creo que fundamentalmente nosotros como usuarios nos podríamos clasificar en 3 tipos de usuarios. Un nivel de usuario básico, nivel usuario, un nivel intermedio y un nivel experto. Por desgracia, la mayoría de las veces lo que sucede o como analizamos es el nivel usuario. Lo único que hacemos es descargar el GPS tras cada sesión de entrenamiento, cada partido, generar un informe básico en PDF o en Excel de sesiones y de tareas y reportarlo al entrenador sin ningún tipo de información extra. Desde mi punto de vista, un nivel intermedio, un usuario que tenga un nivel intermedio debería ser capaz de relacionar datos de sesiones, tareas y partidos, debería tener una comprensión profunda de señales y metrics, en esto es lo que lo que voy a insistir en esta segunda parte de la charla, y debería ser capaz de interpretar los datos y de tomar decisiones. Y esto, como quedó claro en la primera parte, es de suma importancia.
Y un nivel experto, pues evidentemente debería manejar no solo las variables derivadas de GPS, sino la acelerometría, debería de manejar conceptos de ventanas temporales y procedimientos de rolling average para el cálculo de los maximum intensity periods, debería ser capaz de trabajar con datos brutos, con raw data, debería ser capaz de aplicar técnicas estadísticas básicas y debería ser capaz de utilizar la información en tiempo real. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, hoy prácticamente todas las empresas comercializadoras de GPS proporcionan antenas que transmiten la información en tiempo real, que puede ser transmitido a una tablet y que durante el propio entrenamiento partido se pueden estar viendo en tiempo real esa información. Eso queda en algo anecdótico si no somos capaces de tomar decisiones sobre la marcha y evidentemente en función del nivel de formación que tenga el usuario, pues se podrá utilizar esa información en tiempo real en el propio entrenamiento o simplemente, como digo, quedará como algo puramente anecdótico. A nivel usuario, pues ya lo hemos visto, es lo que suele pasar en numerosos clubes gas. Hasta hace relativamente poco, pues lo que pasa es que si hay dispositivos GPS, pues salvo que el preparador físico tenga una formación, una inquietud y un interés especial en este tipo de registro, de sistema de registro de la información, pues puede encargar a otra persona que no tiene conocimiento, pues llámese segundo preparador físico o alguien que han cambiado, el redactador, tal. Lo digo como experiencia, como ha pasado, y esta persona es la que ponemos para que se encargue de analizar estos datos. Al final, lo que pasa es que nos convertimos en nivel usuario, es decir, registro los datos, los exporto y lo único que hago es proporcionar un informe, reportar una información. Nivel ya evidentemente más intermedio, pues habría que comprender las diferentes metrics y saber de qué me informan. Si entramos en cualquier página web de las principales empresas comercializadoras de GPS, por ejemplo, esto está tomado de la página web de GPX, podemos ver una clasificación sencilla o relativamente sencilla de las diferentes metrics que proporcionan. Como término medio, cualquier dispositivo GPS es capaz de reportar pues, por encima de 100, si no hasta 150 metrics o variables. Eso se convierte en un serio problema si no tenemos la formación y las ideas claras respecto a qué variables seguir y analizar diariamente. Por ejemplo, aquí GPX divide las variables en variables relacionadas con la velocidad, por ejemplo, la distancia total, la velocidad media, la máxima velocidad, la velocidad por zonas, eventos de aceleración, máxima aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo nivel de variables o tipo de variables relacionadas con la potencia metabólica, como la energía total, la distancia equivalente, el índice de distancia equivalente, el consumo de oxígeno medio, la potencia media, etcétera, etcétera, etcétera. Un tercer nivel o un tercer grupo o categoría de metrics entre las que estarían clasificadas como actividades de alta intensidad o recuperación. Este tipo de información no la proporcionan todos los software y estaría relacionada directamente con la intermitencia y en ella podríamos ver pues, bueno, la intensidad media de las acciones, la duración media de las acciones, la intensidad media de las pausas, la duración media de las pausas. Otras variables relacionadas con la potencia muscular, con la frecuencia cardíaca, con las unidades de medida inercial, como antes hemos visto, es decir, con la acelerometría, por ejemplo, tales como colisiones, como impactos, como asimetrías en la carrera, etcétera. Otro grupo de variables relacionadas con la calidad de la señal, que ya la hemos visto anteriormente, el número de satélites medios, la HDOP, etcétera, y otras variables que pueden ser seguidas a lo largo del tiempo. Bien, vemos ahí una visión muy amplia de las diferentes metrics. Una visión algo más sencilla sería clasificar todas las metrics en estos tres niveles. Por ejemplo, esta clasificación como muy sencilla. En un primer nivel estarían las distancias cubiertas en diferentes zonas de velocidad. Esto sería un análisis clásico, es decir, de donde se iniciaron los primeros estudios relacionados con GPS, fraccionar las diferentes zonas de velocidad, por ejemplo, la distancia recorrida a baja velocidad, velocidad moderada, alta velocidad o a máxima velocidad. En un segundo nivel estarían las metrics relacionadas con los eventos relacionados con los cambios en la velocidad,
pueden ser aceleraciones, deceleraciones, cambio de dirección, etcétera. Y en un tercer nivel estarían los eventos derivados de los sensores inerciales, es decir, por ejemplo, de los acelerómetros, tales como he comentado antes, diferentes metric impactos, player load, dynamic stress load, todo ese tipo de variables estarían incluidas en este tercer grupo de variables. Algo importante para usuarios de nivel intermedio es comprender las señales. Para comprender las señales, lo primero que tengo que saber es qué es una señal, diferencia una señal de una metric, de una variable. Bueno, pues las señales son variables que pueden ser representadas gráficamente a lo largo del tiempo de registro, es decir, tienen un valor numérico en cada instante de tiempo. Básicamente, aunque pueda haber alguna más, pero básicamente las señales pueden ser clasificadas en estas 5 categorías: velocidad, aceleración, potencia metabólica, acelerometría y frecuencia cardíaca. Yo me voy a centrar en estas 3 por ser las más estudiadas y las más útiles, y vamos a tratar de ver los aspectos positivos y negativos de cada una de esas señales. En este ejemplo veis gráficamente la evolución de 3 señales, concretamente la evolución de la señal de velocidad en azul clarito, la evolución de la señal de potencia metabólica en azul más oscuro y la evolución de la señal en rojo, que sería la frecuencia cardíaca. Se trata de una serie de cambios de ritmo de 30 segundos de carrera a moderada intensidad con 30 segundos de carrera a baja intensidad. Vemos cómo la señal tiene ruido, ¿ok? Esto es un dispositivo de 10 hercios y seguramente si esto lo evaluáramos con un dispositivo de los que se utilizan para running, con un Garmin o cualquier tipo, un Polar, cualquier tipo de dispositivo que opera a un hercio, un dato cada segundo, pues esa señal no tendría tanto ruido. De aquí es lo que necesitamos y que anteriormente he explicado, comentado, las técnicas de filtrado de la información que debe tener cada tipo de dispositivo y que no siempre son las necesarias para operar a frecuencias de muestreo elevadas. Y tenemos otro ejemplo de la señal de velocidad aislada, concretamente en un partido de competición, calentamiento en esta fase, primera parte y segunda parte. Aquí veis evidentemente cómo se alternan acciones de máxima velocidad con otros periodos durante el partido en las que la velocidad es más bajita. Lo veremos con detenimiento. La señal de velocidad presenta un problema, y es que no es capaz de detectar acciones de alta exigencia sobre distancias cortas. Es decir, puede que haya acciones de máxima exigencia, pero que no se alcancen altas velocidades porque no ha habido espacio para alcanzar esa velocidad. Es decir, se ha producido posiblemente una alta aceleración, pero no una alta velocidad. Sin embargo, sí que es interesante y necesario que hagamos un seguimiento de esta señal y de las métricas derivadas de esta señal, porque, bueno, pues las fases evidentemente de velocidades altas y muy altas pueden tener incidencia tanto en el rendimiento del equipo como pueden tener relación con lesiones o problemas en la musculatura isquiotibial. Para el análisis de la velocidad, clásicamente se han utilizado umbrales absolutos y también en los últimos años se han empezado a utilizar umbrales relativos. Respecto a los umbrales absolutos, en la mayoría de las ocasiones, si no siempre, son totalmente arbitrarios. Un umbral muy utilizado en la investigación, en las publicaciones relacionadas con este tema, para definir lo que es un sprint o una acción de altísima velocidad de lo que no es, para delimitar ese umbral, es 25,5. Ese valor con decimal proviene de que evidentemente se ha utilizado o viene de la cultura anglosajona, publicación anglosajona, que se corresponde con 7 metros por segundo, que sí que es un valor entero, un valor numérico entero. Sin embargo, en nuestra cultura sí que se han utilizado acciones o los umbrales de 24 o 21 kilómetros por hora para delimitar las acciones a máxima o a alta velocidad. Otros autores e incluso numerosos o algunos software están comenzando a utilizar umbrales relativos, es decir, define una acción
cuando una acción es de alta velocidad o cuando una acción puede ser catalogada como sprint cuando supera el 80% de la velocidad máxima individual del jugador como propuesta de Lapuente o el 75,5% de la velocidad máxima individual del jugador como propuesta de la empresa Wimu o de Mediacode. Vamos a ver la incidencia que tiene la utilización de un umbral u otro en el análisis de los datos. Aquí tenéis la velocidad máxima de una serie de jugadores a lo largo de un partido, ¿vale? Tenemos la distancia en sprint recorrida cuando se cataloga el sprint por encima de 21 km por hora, ¿ok? Aquí lo tenemos. Cuando se cataloga o cuando se define, cuando se establece el umbral en 24 km por hora, y nos vamos a centrar, por ejemplo, en cuando se establece ese sprint por encima del 75,5% de la distancia, del valor máximo de velocidad del jugador. Así podemos ver en este ejemplo como si el jugador tiene un pico de velocidad alto, en este caso 34 kilómetros por hora, cuando cuantifiquemos la distancia por encima de 24 kilómetros por hora nos vamos a encontrar con un valor de 401 metros recorridos a sprint. Podríamos decir que ese jugador ha recorrido 401 metros en esa zona de alta velocidad. Sin embargo, si establecemos el 75,5% de la máxima velocidad, el umbral para ese mismo jugador sería de 25,5 kilómetros por hora. Es decir, no se catalogaría un sprint hasta que el jugador no supere esa velocidad de 25,5 kilómetros por hora. Y en ese mismo umbral, en ese mismo partido, el jugador habría recorrido 327 metros. Por tanto, para jugadores con picos de velocidad elevados, un umbral absoluto sobreestima la distancia en sprint recorrida, como podemos ver en este ejemplo. Sin embargo, para jugadores con velocidades más bajitas, por ejemplo, en este caso este jugador tiene un pico de velocidad de 29,4 kilómetros por hora, la distancia utilizando el umbral absoluto de 24 kilómetros por hora sería de 192 metros, pero el umbral del 75,5% de su velocidad máxima para este jugador sería 22,1 kilómetros por hora. Es decir, todas las acciones, toda la distancia recorrida por encima de 22,1 kilómetros por hora podría catalogarse para este jugador como distancia recorrida a sprint. Y utilizando este umbral, el jugador habría recorrido 334 metros, que es una cifra sustancialmente superior a los 192 que habría recorrido con el umbral absoluto de 24 kilómetros por hora. Por lo tanto, para jugadores con picos de velocidad bajos, la utilización de un umbral absoluto, en este caso 24 km por hora, subestima la distancia en sprint recorrida, que como vemos es mucho mayor al utilizar ese umbral individualizado. Voy a empezar a introducir la señal de aceleración. En esta imagen podemos tener arriba la señal de velocidad y abajo la señal de aceleración de una sesión de entrenamiento. Están superpuestas, de modo que esta corresponde a la misma tarea, son situaciones de juego reducido en esta sesión de entrenamiento, situaciones de 4 contra 4 en diferentes espacios, y en esta última parte serían situaciones de 4 contra 4 y situaciones de 2 contra 2 en el mismo espacio. Eso no es lo más importante, lo importante aquí es que veamos cómo evidentemente en la aceleración es importante que tenemos identificar el valor 0, porque todo lo que esté por encima de ese valor 0 podrán identificarse como aceleraciones y todo lo que está por debajo de 0 podemos identificarlo como fases de aceleración. Viéndolo de forma más sencilla, más ilustrativa, pienso yo, comparando en un partido de competición, en este caso 45 minutos, la señal de velocidad que está en la parte superior, en el panel superior, y la señal de aceleración que está en el panel inferior, podemos comprobar la siguiente cuestión. Aquí tenéis 3 diferentes umbrales. Un umbral de 14,4 kilómetros por hora, que sería alta intensidad o alta velocidad, perdón. 19,8 kilómetros por hora correspondería a
muy alta velocidad, según la literatura científica, y 25,2 kilómetros por hora, que correspondería a sprint, esos 7 metros por segundo que anteriormente comentábamos. Y aquí abajo, en la aceleración, hemos definido dos umbrales, un umbral por arriba de 3 metros por segundo al cuadrado, que correspondería a las acciones de máxima aceleración, y un umbral de 3 metros, de menos 3 metros por segundo al cuadrado, que correspondería a los umbrales, a los valores, a las acciones de máxima deceleración. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí vemos cómo acciones de máxima aceleración, prácticamente 6 metros por segundo al cuadrado, puede que no se correspondan con acciones de máxima velocidad. Han superado solo ligeramente los 20 kilómetros por hora. Y tenemos el mismo tipo de ejemplo. Este valor pico de aceleración no se corresponde con un valor pico de velocidad, lo cual confirma o corrobora de alguna manera las limitaciones de la señal de velocidad que anteriormente comentaba. Si hacemos zoom en esta fase de la competición, vamos a ver el siguiente gráfico, donde vemos claramente cómo tan solo hay una acción, esta de máxima velocidad, por encima de 25,2 kilómetros por hora, que se corresponde con una acción de máxima aceleración, por encima de 3 metros por segundo al cuadrado. Pero vemos que hay diversas acciones a alta aceleración y a alta deceleración que no son identificadas si solo hacemos un análisis de la señal de velocidad, lo cual nos confirma, como he dicho anteriormente, esa limitación de la señal de aceleración. Por tanto, la señal de velocidad no detecta acciones de alta exigencia sobre distancias cortas, pero la señal de aceleración que tenemos aquí presenta otra serie de limitaciones, y es que el valor de aceleración alcanzado no, vamos a marcarlo, no tiene en cuenta la velocidad inicial de las acciones. Es decir, esto provoca que aceleraciones bajas puedan ser acciones muy exigentes. Lo vamos a ver en siguientes diapositivas. En este estudio podemos ver cómo los mayores incrementos en la velocidad se dan al comienzo de la acción. Aquí tenéis en este gráfico, los jugadores fueron sometidos a acciones a una carrera sobre 30 metros de máxima velocidad, de máxima aceleración, pero partiendo de diferentes velocidades iniciales. La velocidad inicial podría ser 0, podría ser aproximadamente 5 kilómetros por hora, podría ser aproximadamente 10 kilómetros por hora y podía ser aproximadamente 15 kilómetros por hora. Pues bien, cuando la velocidad inicial es 0, la máxima capacidad de acelerar del jugador se acerca a los 6 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, si el jugador parte de una velocidad inicial de 15 kilómetros por hora, la máxima capacidad de acelerar del individuo se reduce hasta situarse ligeramente por debajo de los 3 metros por segundo al cuadrado. Esto, evidentemente, es una limitación importante a la hora de interpretar la magnitud de los datos de aceleración, que la máxima aceleración voluntaria, como hemos comentado, es más baja cuando las aceleraciones se inician desde bajas o moderadas velocidades y más alta, evidentemente, cuando se inicia desde parados. El problema es que los futbolistas a menudo inician las acciones de máxima exigencia desde trote o desde carrera, lo que nos lleva a intentar replantear el tema del análisis de la aceleración, es algo que hasta el día de hoy no ha realizado en un software ninguna empresa de GPS, pero que es muy importante tenerlo en cuenta, y por ello es importante tenerlo en cuenta cuando lo analizamos. Porque habitualmente y prácticamente se puede utilizar diferente umbral, pero la mayoría utilizan umbrales de aceleración superiores a 3 metros por segundo al cuadrado para identificar aceleraciones máximas, o menos 3 metros por segundo al cuadrado para identificar deceleraciones máximas. Sin embargo, este valor de 3 metros por segundo al cuadrado puede representar solo el 50% de la máxima capacidad de aceleración si el jugador parte desde parado. Evidentemente, si parto de parado, mi máxima capacidad de acelerar son 6 metros por segundo al cuadrado, luego un valor de 3
sería el 50% de mi máxima capacidad de acelerar. Sin embargo, si yo inicio una acción desde 15 km por hora, evidentemente mi máxima capacidad de acelerar será de 2,29 en este estudio, es decir, no llega a 3 metros por segundo al cuadrado, por lo cual nunca llegaré a alcanzar ese umbral de superior de 3 metros por segundo al cuadrado. Por lo cual, debemos tener precaución, nos falta información a la hora de interpretar la magnitud de las aceleraciones. Por eso, algunos autores han propuesto una nueva forma para valorar las aceleraciones, que sería el cálculo del porcentaje de aceleración para cada velocidad inicial. En este caso, se trataría de establecer o de valorar la siguiente fórmula, de calcular la siguiente fórmula, que sería la aceleración máxima de la acción dividida entre la máxima capacidad de acelerar multiplicado por 100. Esta flechita está mal, esta flechita sería aquí. Es decir, nosotros estableceríamos aceleraciones máximas cuando se supere el 75% de la máxima capacidad de acelerar. Ello significaría que si partimos de velocidades de 0 km por hora, es decir, desde parado, una aceleración sería máxima cuando tenga un valor superior a 4,5 metros por segundo al cuadrado. Pero si partimos desde una velocidad inicial de 6, sería cuando alcanzara el deportista una aceleración superior a 3,2 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, si el jugador parte de 15 km por hora, realizar una aceleración por encima de 1,7 metros por segundo al cuadrado ya podría considerarse como una aceleración máxima. Por tanto, aquí se puede ver claramente cuál es la limitación en el establecimiento de umbrales absolutos para la categorización de las acciones realizadas a máxima aceleración en los deportes colectivos actualmente con los métodos de cálculo utilizados con la tecnología GPS. Una variable nueva que se está utilizando actualmente, no por todas las empresas, pero sí por algunas, es el Average Acceleration o Acceleration Density. Se calcula a partir de los datos de velocidad suavizados, la aceleración es calculada en intervalos de 0,2 segundos y se utiliza para detectar los cambios discretos en velocidad, utilizando todos los valores de aceleración, tanto positivos y de aceleración negativos, pero tomando el valor absoluto. Vamos a intentar verlo de forma gráfica. Es decir, lo que estamos intentando ver con esta metric, con la Average Acceleration, es cómo qué magnitud ha tenido el promedio del valor de aceleración a lo largo de la fase analizada, del partido, de la sesión, del entrenamiento, para poder compararlo entre jugadores, entre tareas, entre sesiones, etc. Por ejemplo, aquí vemos cómo este jugador el periodo analizado es un partido, primer tiempo, y vemos como el average acceleration de este jugador, que es centrocampista, es de 0,49, de este jugador que es lateral es de 0,46, igual que este jugador de banda, 0,45 para el otro jugador lateral, para el jugador de banda 0,47 y para el delantero 0,44. Bueno, a simple vista esto nos va a decir relativamente poco, pero nos vamos a dar cuenta analizando tareas de entrenamiento cómo puede ser mucho más significativo. Por ejemplo, esta sesión que es de esta semana, la hemos realizado en nuestro equipo esta semana, vemos cómo el Acceleration Density tiene un valor en situaciones de 2 contra 2 superior a 0,70, ¿sí? Lo cual supone un valor muy superior a el valor alcanzado como promedio en los partidos, no en la fase más exigente de la competición, sino en los partidos. Sin embargo, en un fútbol reducido 5 contra 5 en un espacio de doble área es ligeramente inferior, 0,69, 0,70, que sigue siendo un valor con una elevada carga acelerativa. En otro tipo de acciones, por ejemplo, en un circuito de fuerza-velocidad especial, que sería ese tipo de trabajo, ese valor alcanza un valor de 0,27 y en unos rondos con cambio de espacio esa variable alcanza un valor de 0,37. Con lo cual, esta variable parece, y ha mostrado ser en alguna investigación, que es una variable mucho más precisa para valorar las demandas acelerativas
con mayor precisión que no el utilizar el número de eventos por encima de un umbral establecido. El problema es que esta información no la dan todos los software y no la dan todos los fabricantes. Me voy a meter de lleno en el análisis de la señal de potencia metabólica, que quizá es la más compleja de todas. Aquí tenéis la misma sesión que vimos anteriormente, la señal de velocidad, y aquí tenemos la señal de potencia metabólica de esa misma sesión. Vemos claramente cómo aquí hay acciones, se han producido acciones más elevadas, cosa que en el resto de tareas, acciones a alta potencia metabólica, cosa que en el resto de tareas no se han producido. Estas tareas son desarrolladas en espacio amplio, eso habría que tenerlo en cuenta luego para saber cómo se generan las diferentes métricas. Para comprender el significado de la potencia metabólica, hemos de comentar que las aceleraciones y deceleraciones son actividades de alta intensidad y de elevada demanda energética, incluso cuando se realizan a bajas velocidades absolutas. Esto era una de las limitaciones que comentamos anteriormente con la señal de velocidad. Podría haber aceleraciones que no alcanzaran altas velocidades y evidentemente tanto aceleraciones como deceleraciones pueden tener una alta exigencia, una alta intensidad. El autor Osnach, propuso un modelo matemático para cuantificar el gasto energético, para estimar el gasto energético en cualquier cambio instantáneo de velocidad. Y esto sería lo que nos va a proporcionar, la información que nos va a proporcionar la potencia metabólica, que se calcula como el gasto energético instantáneo multiplicado por la velocidad instantánea. Y es posible que sea una mejor estimación así de la actividad a elevada intensidad. Por tanto, esta señal nos nos proporciona una estimación del coste energético, fundamentalmente de las acciones y aceleraciones y deceleraciones, y se define como la tasa de hidrólisis de ATP requerida para realizar el trabajo muscular necesario requerido durante la carrera. Puede representar también las demandas metabólicas netas requeridas por la locomoción, aunque es importante, y esto es muy importante porque es una limitación de la señal, es importante conocer que no es una medida del trabajo mecánico. Lo vamos a comprender a partir de esta tabla que está extraída del estudio de Osnach. El coste energético de las aceleraciones depende de la magnitud de la aceleración y vemos evidentemente cómo las aceleraciones de mayor magnitud, las de mayores de 3 metros por segundo al cuadrado, tienen un coste energético superior que evidentemente va a tener peso en el cálculo de la potencia metabólica. Es decir, a mayor aceleración, mayor coste energético, mayor potencia metabólica. A partir de ahí desciende, como vemos aquí, en función de la magnitud de las diferentes aceleraciones, de los diferentes valores de la aceleración. Pero, sin embargo, vemos como la magnitud del coste energético de las deceleraciones máximas es muy bajito comparado con el de las aceleraciones. Quiere decir que el peso que tienen las deceleraciones en el cálculo de la potencia metabólica es muy bajito cuando lo comparamos con las aceleraciones. Sin embargo, a pesar de que energéticamente una deceleración sea una actividad con baja demanda, todo el mundo sabemos que mecánicamente una deceleración, frenar o cambiar de dirección, es una acción de una alta exigencia, con lo cual esto podríamos incluirlo como una limitación importante de la potencia metabólica. Resumiendo aquí, me quedo con esto. La potencia metabólica puede ser expresada como una medida también de las demandas de oxígeno, como hemos visto anteriormente, del coste energético. Y en general no. O sea, cuando se utiliza la fórmula vemos como un vatio por kilo que corresponde aproximadamente con 2,87 mililitros por kilogramo de peso y por minuto. Es decir, esto es importante comprenderlo. Cuando nosotros establecemos un umbral de 20 vatios por kilo para establecer las acciones de alta exigencia, eso se corresponde con un umbral de 57,4 mililitros por kilogramo de peso y por minuto en cuanto al consumo de oxígeno. Y si establecemos el umbral en 25,5 vatios por kilo,
pues se correspondería con 73,18 mililitros por kilogramo de peso y por minuto. Pongo estos dos ejemplos porque son los actualmente más utilizados en la bibliografía científica para el cálculo de las acciones a alta potencia metabólica. Concretamente, el umbral de 20 vatios por kilo utilizado por el grupo de Osnach y Di Prampero, y el umbral de 25,5 vatios por kilo pues es utilizado por el grupo de investigación del Fútbol Club Barcelona, con la empresa Wimu y demás, para que sepamos un poco con qué umbral de consumo de oxígeno se corresponde. Destacamos aquí como limitación que no valora el estrés ocasionado por las deceleraciones, es decir, en la fase excéntrica, aunque sí valora el gasto, si es una medición del gasto energético global. Esta parte la vamos a saltar porque bueno, no nos vamos a introducir en la frecuencia cardíaca y en la acelerometría, y vamos ya a la última parte de la presentación, que quizás es la más importante, es la introducción del concepto de intermitencia en el fútbol, cuyo padre es Manuel Lapuente. En su blog tiene numerosas entradas, numerosos posts donde presenta el modelo de forma muy brillante. El fútbol en general, igual que otros deportes colectivos, una sucesión de esfuerzos o de acciones, pero también de pausas, ¿sí? Me he detenido bastante tiempo de la charla, de la presentación, para definir las señales, porque lo primero que hay que hacer para interpretar y para definir la intermitencia es establecer y analizar una señal de intensidad, que puede ser unidad, aceleración, potencia metabólica, que son en las que nos hemos detenido, u otra de las que no he descrito, y en segundo lugar, definir un umbral de intensidad para diferenciar las acciones de las pausas. Ese umbral, si es velocidad, serán X kilómetros por hora, 20, 18, 14, habrá que justificarlo. Si es aceleración, serán X metros por segundo al cuadrado, 3 metros por segundo al cuadrado, 2,5, habrá que justificarlo, individual, habrá que justificarlo. O X vatios por kilo, como anteriormente he comentado, 20 vatios por kilo, 25,5 vatios por kilo, habrá que justificarlo. En cualquier caso, ese umbral que delimita las acciones de las pausas define que haya acciones o que se sucedan acciones a lo largo del partido, de la tarea o del entrenamiento, y que haya otros momentos en los que cuando no hay acción hay una pausa. Pero que no haya pausa no quiere decir que no haya actividad, como posteriormente veremos. Este modelo que veis aquí, gráfico a nivel ilustrativo, es un ejemplo, no son datos reales, pero sí que nos lleva a pensar que hay fases donde la intensidad de las acciones es mayor o donde la densidad de las acciones es mayor, y hay otras fases donde sencillamente hay mayor fase de pausa o donde la intensidad de las acciones es menor. Analizando la señal de velocidad y potencia metabólica en un partido de competición de 45 minutos, vemos que sería interesante analizar valores medios, pero también es interesante analizar valores máximos, ¿ok?, que se han producido en la competición, saber con qué frecuencia se suceden, es decir, qué densidad de acciones hay, saber cuál es el tiempo de recuperación medio entre acciones y saber cuál es el tiempo de recuperación más breve entre las acciones, pues posiblemente nos dé información de cómo son esas fases más exigentes de la competición. Por tanto, la intermitencia tal y como la define Manuel Lapuente, la caracterización de la intermitencia se define por la duración y por la intensidad de las acciones y por la duración y por la intensidad de las pausas, que vamos a ver en las siguientes diapositivas. En este caso, vemos la evolución de una señal de velocidad. Hemos establecido el umbral que diferencia acciones de pausa en 19,8 kilómetros por hora. La única justificación es asumir o asimilar un umbral que ya está establecido en la literatura científica, y estableciendo ese umbral, que es la línea roja, podemos ver cómo hay diferentes acciones que son las que han superado ese umbral. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acciones, pero que hay diferentes pausas, que sería el periodo comprendido entre acciones, que como veis puede tener duración variable,
pero que la intensidad también es variable, es decir, aquí el jugador está a 16 kilómetros por hora y estamos considerando que es una fase de pausa porque la velocidad umbral de corte es de 19,8. Luego las pausas tienen también una duración y una intensidad determinada. Es decir, la pausa no es igual a inactividad. La pausa es actividad que tiene una intensidad que no ha superado el umbral que hemos establecido para que sea considerado como acción. En este caso, en este otro ejemplo, hemos establecido un umbral, en este caso de potencia metabólica, en 25,5 vatios por kilo, y en ese umbral tenemos todas esas acciones, que son, no se ve bien con la flecha, creo que se ha puesto en otro color, pero bueno, son todas esas acciones, y las pausas que están nuevamente marcadas en color naranja, como veis, de duración e intensidad variable. Si hacemos zoom sobre una de esas partes del gráfico, vemos como cada una de las acciones tiene una duración, que ha sido esa, y una intensidad, que ha sido esta, o esta, por ejemplo, que es más intensa que ese tipo de acción. Eso no solo se puede ver gráficamente, sino que podemos comprobarlo numéricamente. No todos los software, no todos los fabricantes lo dan, pero sí que algunos nos permiten obtenerlo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 esfuerzos, 1, 2, 3 y 4, que han tenido esa duración, el primero 3 segundos, el segundo 1,3, el tercero 5,1, evidentemente ha sido el más exigente a nivel de duración, y el cuarto 2,3. Se ha recorrido una distancia determinada en esos esfuerzos y la potencia metabólica media de cada uno de los esfuerzos es la que aparece ahí. La que ha tenido el valor más bajito ha sido la primera, la que ha tenido el valor más elevado ha sido esa tercera. Y como promedio vemos que las acciones han tenido una intensidad media de 34,7 vatios por kilo. Haciendo una revisión del estudio que realizamos, La Puente y yo, sobre la realización de la intermitencia en partidos de competición y utilizando el umbral de 25,5 vatios por kilo, que supone aproximadamente una velocidad de 19,8 kilómetros por hora a velocidad constante, podemos ver lo siguiente. La intensidad media de las acciones durante el partido, la media, ¿de acuerdo? O sea, este valor, el promedio, ¿vale? No cada una de las acciones, sino el promedio durante el partido se sitúa en 40 vatios. La duración media de las acciones se sitúa sobre 2 segundos. La intensidad media de las pausas se sitúa sobre 10 vatios por kilo y la duración media de las pausas se sitúa aproximadamente en 24,3 segundos como promedio. Repito, estos serían los valores de cada una de las acciones y el valor promedio, pues estos son los valores promedios de la caracterización de la intermitencia al jugar un partido de fútbol. Es muy interesante verlo. Bueno, este último valor, que no lo he escrito, sería la potencia media, es decir, algo así como el concepto de velocidad media, ¿ok? Sería la potencia media durante todo el partido, que se sitúa aproximadamente en 10,8 vatios por kilo. Aquí tenéis en esta figura el análisis. Vamos a centrarnos en el primer tiempo de un partido de competición. El valor de arriba corresponde a un delantero, el valor segundo corresponde a un centrocampista, el tercer valor corresponde a un lateral y el cuarto valor corresponde a un central. Y es bastante interesante ver esto. ¿Por qué? Nos vamos a detener en la intensidad media de las acciones, es decir, en la potencia de las acciones. Vemos claramente cómo este jugador, que es el centrocampista, ¿sí?, el segundo, es el que tiene una intensidad media de las acciones más bajita, 32 vatios por kilo, mientras que este jugador, el primero, que es el delantero, es el que tiene la intensidad media de sus acciones más elevada. ¿Qué sucede? Que el centrocampista tiene un tiempo de recuperación medio bajito, similar al delantero, pero tiene una intensidad de las pausas más elevada que ninguno. Es decir, durante las fases de pausa, el centrocampista tiene una exigencia mayor que el delantero, o lo que es lo mismo,
el delantero tiende a caminar más, los laterales y los centrales tienden a caminar más durante las fases de pausa y el centrocampista tiende a correr más durante las fases de pausa, aunque no llegue a alcanzar, evidentemente, esa intensidad requerida para la acción. Y esto es algo, creo que de máxima importancia cuando se planifica entrenamiento de forma individualizada o teniendo en cuenta la posición que ocupan los jugadores en el terreno de juego. Al principio de la presentación vine a comentar que era muy importante generar un lenguaje común, un lenguaje en el que nos pudiéramos interactuar tanto entrenadores como preparadores físicos, un lenguaje que venga a combinar las acciones en el fútbol desde un punto de vista de fútbol, es decir, controlar, driblar, presionar, cabecear, etcétera, con las acciones en el fútbol desde un punto de vista de intermitencia, definir un umbral de intensidad, considerar acciones y pausas. Lo realmente interesante está en ser capaz de identificar qué tipo de acciones técnico-tácticas se suceden durante estas fases de acción establecidas durante la intermitencia. Última parte, como he comentado, vamos a hacer un análisis mucho más estricto, mucho más específico de la propuesta, en este caso de Verheijen, pero analizada desde el punto de vista de la intermitencia. Aquí tenemos el gráfico que hemos estado viendo desde el principio. Bueno, pues el autor propone que es interesante entrenar o es necesario entrenar la acción de más calidad, porque durante los partidos suceden acciones de máxima intensidad, de gran calidad. Evidentemente, jugadores de alto nivel permiten desarrollar ese tipo de acciones a altísimo nivel y jugadores de bajo nivel, evidentemente, tienen pues ese valor más reducido respecto a los jugadores de alto nivel competitivo. Para ello, es muy interesante utilizar el entrenamiento, en el entrenamiento sprints con máxima capacidad de recuperación para desarrollar esta serie de acciones. ¿Eso se puede medir esto de forma objetiva? Bueno, pues podemos, mediante la tecnología GPS, podemos valorar, por ejemplo, el pico de velocidad y el pico de potencia metabólica en un partido o en una sesión -3 o una sesión -4, por ejemplo, aquí vemos, y ver si en las sesiones somos capaces de alcanzar los valores que alcanzamos durante los partidos de competición. Por ejemplo, aquí tenemos esa comparación de partido y sesión -3, un valor para este jugador de 31,7 km por hora, y en partido -3 no somos capaces de alcanzar, o un valor de pico de potencia metabólica de 92 vatios por kilo que no somos capaces de replicar en esa sesión partido -3. Pues así, con los diferentes jugadores, cada columna corresponde a un jugador, podemos valorar de forma objetiva cuál ha sido el rendimiento en esa mejor acción. Un segundo nivel importante para valorar el rendimiento sería lo que Verheijen denomina como ritmo de juego, es decir, la capacidad de recuperar rápidamente entre acciones, que estaría condicionada por la capacidad de realizar más acciones por minuto. En alto nivel, el jugador es capaz de realizar muchas más acciones por minuto, en bajo nivel, el jugador necesita tiempo de recuperación entre acciones. Eso se consigue mediante el entrenamiento de juegos reducidos, situaciones de 3 contra 3 y 4 contra 4, y eso podemos verlo gráficamente en ciertas fases de la competición. ¿Puede evaluar eso con la tecnología GPS? Bueno, pues podemos también, por ejemplo, evaluando el número de esfuerzos a alta potencia metabólica relativos al minuto en partido de 5 minutos y comparándolo, por ejemplo, en una situación reducida de juego 5 contra 5. Aquí tenemos el partido, aquí tenemos la situación de 5 contra 5. Cada barra, cada puntito corresponde a un jugador y aquí al mismo jugador. Por ejemplo, vemos como este jugador en competición ha alcanzado un valor de 3,1 esfuerzos por minuto, mientras que en la situación reducida de juego, ¿vale?, ha llegado a un valor de 6,1 acciones por minuto. Evidentemente, estos juegos reducidos fomentan esa capacidad de recuperar rápidamente entre acciones. Un tercer escalón, un tercer nivel de rendimiento estaría condicionado por la capacidad de mantener máximas acciones explosivas. En alto nivel el jugador mantiene la intensidad de esas acciones, en bajo nivel el jugador va perdiendo eficacia en esas acciones y reduciendo esa capacidad para mantener buenas acciones. Esto evidentemente se podría
trabajar mediante el entrenamiento de sprint con mínima recuperación, se puede evaluar de diversas formas. Por ejemplo, evaluando el pico de velocidad y el pico de potencia metabólica en la primera parte y segunda parte. Aquí, esta parte correspondería con la primera parte del partido y ese gráfico con la segunda parte del partido. Bueno, pues aquí, por ejemplo, el jugador ha alcanzado un valor de 31,7 kilómetros por hora en la primera parte y 28,6 en la segunda parte. Sin embargo, vemos que este otro pues ha tenido un valor de 30,9 y ha subido su nivel a 32,6. La limitación que tenemos aquí es que solo estamos valorando una sola acción. Quizás es más interesante para valorar esta capacidad evaluar la intensidad media de las acciones en la primera parte y la intensidad media de las acciones en la segunda parte. Es decir, el valor, este promedio que decíamos, cómo se ha comportado en la primera parte, cómo se ha comportado en la segunda parte. Y tenemos como, por ejemplo, este jugador ha obtenido un valor de 39,2 y 37,6, es decir, ha disminuido la intensidad media de sus acciones en la segunda parte. Otra cosa sería extraer las conclusiones, analizar los datos de forma contextualizada. El último nivel para valorar el rendimiento estaría relacionado con la fatiga, es decir, la capacidad de mantener una rápida relación entre acciones, para lo cual necesitamos entrenamiento, o es interesante utilizar el entrenamiento de juegos grandes, concretamente situaciones de 6 contra 6 hasta 10 contra 10, que nos permitiría mantener la capacidad de realizar muchas acciones, algo que el jugador de alto nivel presenta, pero que el jugador de bajo nivel, pues evidentemente tiene cierto déficit, como se puede ver ahí de forma esquemática. Nuevamente, podemos evaluar esa capacidad mediante el número de esfuerzos realizados y el número de esfuerzos realizados por minuto en una comparativa entre la primera parte y la segunda parte. Es decir, estoy intentando mostrar la utilización o cómo podemos utilizar las diferentes metrics que he ido presentando, fruto o derivadas de las señales que he explicado, para analizar el rendimiento según la propuesta de Geiger. Lo realmente interesante, bueno, pues utilizar todo esto en la periodización del entrenamiento y basarla en la caracterización de la intermitencia, algo que actualmente creo que no, o que poca gente puede estar realizando y que además pocos software están implementando. Vamos a ver un ejemplo de la caracterización de la intermitencia en diferentes tareas. Aquí tenemos una sesión partido -1, en la que se ha realizado un calentamiento técnico, un rondo 8 contra 2, un rondo doble área, es un ejercicio que hacemos con un cambio de espacio, no tiene demasiada exigencia, pero ahora lo veremos con detenimiento. Un ejercicio de velocidad con finalización y una última tarea de fútbol, en la que el entrenador va parando para corregir ciertos comportamientos tácticos y en la que se integra el balón parado, ¿vale? Bueno, vamos a detenernos aquí en la intensidad de las acciones. Vemos como la intensidad de las acciones en el calentamiento, bueno, en primer lugar, el número de esfuerzos por minuto evidentemente es muy bajo en el calentamiento y en el rondo. En general, en toda la sesión no llega a las dos acciones por minuto. Tenemos que tener en cuenta que es una sesión de partido -1 y entonces esa exigencia no ha sido muy elevada. No hemos sometido a los jugadores a mucha densidad de acciones, pero sí que hemos sometido a los jugadores a valores muy elevados en esta parte del ejercicio, velocidad finalización. Si veis, 45 vatios por kilo es una intensidad media de las acciones incluso superior a la de la competición. Por contra, la duración de las pausas en este tipo de tareas o en las tareas utilizadas en esta sesión ha sido siempre muy elevada, muy superior a la duración media de las pausas en la competición. Es decir, ha habido poca densidad de acciones. Sin embargo, en una sesión partido -4 podemos ver diferentes tipos de ejercicios y concretamente fuerza-velocidad dirigida o circuito de fuerza-velocidad dirigido, varias series, ¿vale? No están ordenadas, pero bueno, quiero que os quedéis con el concepto. Al final hay un bloque de fútbol reducido 5 contra 5 en un doble área y hay diversos bloques de fútbol reducido 2 contra 2. Lo realmente interesante de esto es fijarnos en
los valores de caracterización de la intermitencia, potencia media de acciones, duración media de las pausas e incluso intensidad de las pausas. Aquí vemos en esta columna cómo ninguno de los valores alcanza o supera los 40 vatios por kilo. Es decir, la sesión ha sido exigente, pero no por la intensidad de las acciones, que no han sido superiores a la competición, sino por otro tipo de variables. Por ejemplo, la duración de las pausas, que baja muchísimo o sustancialmente de las de la competición. Tenemos pausas de 14 segundos, medias de 17 segundos, 14, 16, 18, es decir, estamos incidiendo en la densidad de acciones, que aquí lo veis en estas situaciones de 2 contra 2, supera muchísimo o con una magnitud muy importante al promedio de la competición. ¿Sí? Es decir, estas situaciones de juego reducido no hacen que la intensidad de las acciones sean mayores. No son exigentes porque las acciones sean de alta exigencia, sino porque la duración de las pausas es muy bajita y evidentemente la densidad de acciones que se producen hacen que el ejercicio tenga esa alta exigencia. En una situación de fútbol reducido 5 contra 5 en un doble área, vemos como la potencia media de la tarea es bastante elevada, ya muy cercana a la de la competición. La duración de las pausas es ligeramente superior a la de las situaciones de 2 contra 2 y la intensidad de las pausas también es ligeramente superior a la de las situaciones 2 contra 2. No obstante, la intensidad de las acciones sigue siendo inferior a la de la competición. Bueno, pues con esto prácticamente termino la presentación. Al final me ha alargado algo más del tiempo establecido, pero creo que ha merecido la pena. Y nada, quedo a la expensa de las preguntas que me podáis hacer sobre la presentación. Espero que os haya resultado interesante y cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, intento contestarla por aquí por el chat. A ver, respecto a las velocidades de las diferentes zonas, es algo que depende del usuario o de la empresa. Hay empresas, o sea, hay dispositivos o marcas que por defecto establecen la zona de alta velocidad en 24 kilómetros por hora, hay otras que la establecen en 21 kilómetros por hora y al final es un concepto que debería y debe ser configurable por el usuario, es decir, en función bueno, pues del estudio en el que te hayas basado o de tu concepto de acción de alta velocidad, es la zona, estaría el establecimiento de la zona. En general, como he comentado anteriormente, se está empezando a trabajar también con zonas individualizadas en función de el umbral absoluto del valor de máxima velocidad individual del jugador. Esto respecto a la pregunta de Fabián. Respecto a la pregunta de Carlos, me pregunta si Wimu tiene buenos programas en la empresa que está aquí en México. Sí, sé que Wimu ha comercializado en México. Wimu es una empresa muy potente aquí en España y tanto en el mercado internacional y desde mi punto de vista pues tiene un buen software y están evolucionando, tiene un gran dispositivo y están haciendo una evolución buena tanto del dispositivo como del software. Ángel, respecto a lo que me pregunta, respecto a carrera adelante o carrera atrás, creo que habría que analizar la señal de acelerometría, que es la que nos permite analizar los tres ejes, ¿vale? El antero-posterior y los otros dos, pero actualmente, al menos en la información que yo tengo, no conozco ninguna métrica que sea capaz de evaluar esto. No obstante, creo que es una variable bastante interesante. Repito, la señal de acelerometría está muy infrautilizada y creo que para todo este tipo de análisis creo que es muy interesante.
Respecto a la ventaja de las diferentes marcas, bueno, me vaya a permitir que no me posicione por ninguna. No tengo, evidentemente, contrato con ninguna ni interés de beneficiar o perjudicar a alguna o a otra. Evidentemente, depende de lo que yo necesite. Por ejemplo, si queréis analizar intermitencia tal y como yo he mostrado en estos datos, pues eso ahora mismo solo lo hace GPX, lo hace StatSport solo respecto a las acciones, que no las pausas, y se puede hacer con Catapult si se le introducen las fórmulas adecuadas, que es como lo estoy haciendo yo actualmente. Es decir, no todas las empresas lo permiten. Si yo no utilizo o no quiero utilizar el análisis de intermitencia en cuanto a evaluar la intensidad media de acciones y de pausas, pues posiblemente me dará igual eso y pues bueno, podré utilizar otro tipo de software. Eso respecto a la pregunta que me ha hecho Ángel. Tomar decisiones, qué tipo de decisiones. Ángel, no sé a qué te... Supongo que Ángel te refiere a lo de las diferentes marcas, que como te he comentado, voy a intentar no posicionarme, sino simplemente que realicéis un análisis de lo que necesitáis. Respecto a la velocidad máxima medida en campo, medida en pista de atletismo, en este caso, ¿cuál utilizar? Yo creo que la velocidad máxima que hay que utilizar es la máxima velocidad que sea el jugador capaz de manifestar en competición. No en un solo partido de competición, sino en todos los partidos de competición. En ese caso, por ejemplo, Wimo tiene puede calcular esta metric de calcular la speed running en función de la máxima capacidad, de la velocidad máxima del jugador, y la actualiza a medida que el jugador va teniendo valores o picos de velocidad superiores, que así es como yo creo que se debe de hacer. Si no tenemos ese valor, pues bueno, podemos venir una carrera de velocidad sobre 40 metros en la que nos aseguremos el pico de velocidad del jugador, y ese podría establecerse como el pico de velocidad. Pero repito, al final yo creo que debemos tender a utilizar el pico o la máxima velocidad que el jugador es capaz de manifestar en competición. Respecto a la pregunta de Antonio Benítez en relación a la simetría, ¿cómo podemos valorar si hay riesgo de lesión? Eso es un análisis muy complejo. Solo pretendía deciros que eso se puede hacer, que se puede analizar la señal de asimetría y ver, la señal de acelerometría, sobre todo en alguno de los ejes, y ver si hay posible asimetría, pero bueno, se escapa un poco del contenido de este webinar, pero sí que solo pretendía mostraros que sepáis que es algo que se puede hacer. Colisiones, Fabián, colisiones o impactos es una variable derivada de la acelerometría que viene a evaluar la fuerza con la que el jugador colisiona o impacta con el suelo. No tienen por qué ser impactos o choques con otro jugador, sino simplemente cada uno de los apoyos produce o provoca una fuerza que el organismo del deportista tiene que absorber, y que eso puede estar relacionada evidentemente está relacionada con la stiffness y puede estar relacionada también con la fatiga. Como digo, son análisis mucho más complejos que requieren de más horas de formación. Ángel, me dices Stats. Stats no lo conozco, Stats por sí, pero como digo, no me voy a posicionar por ninguna. Dani, ¿qué 3-4 variables consideras más importantes para controlar la carga del entrenamiento? Bueno, depende de las señales. Yo creo que evidentemente hay que controlar la distancia que se recorre, hay que controlar la distancia recorrida a altas velocidades. Personalmente pienso que hay que evolucionar hacia un concepto de intermitencia tal y como lo he mostrado, es decir, ser capaz de evaluar la intensidad media de las acciones y la duración media de las acciones y la intensidad media de las pausas y la duración media de las pausas, evaluada desde mi punto de vista, utilizando umbrales de potencia metabólica, aún conociendo que tiene sus limitaciones, pero bueno, creo que deberíamos tender a este tipo de análisis. Evidentemente también podemos utilizar, o es interesante, registrar variables derivadas de acelerometría, tales como impactos, tales como dynamic stress load o player load, o otro tipo de variables que también nos proporcionan información interesante. Borja, tengo una duda respecto al número de aceleraciones de alta intensidad.
¿Qué cantidad se pueden dar durante media en un partido real? Trabajo en GPS muy diferenciado. Correcto. Borja, te recomiendo que no compares los valores de GP Sport con los de Wimo, pues son totalmente diferentes. Una de las limitaciones que he comentado al comienzo de la presentación es que la aceleración es una variable con una fiabilidad no muy elevada y depende del tipo de filtro que se haya utilizado para su cálculo, pues el valor es totalmente diferente. Te puedes encontrar con valores, no sé, por ejemplo, en Wimo, por encima de 50 o 60 aceleraciones en un partido, en un tiempo, a valores con GP Sport o con Catapult, que es la empresa actual, que prácticamente no se dan por encima de 3 metros por segundo al cuadrado. O sea, yo, por ejemplo, en Catapult he tenido que reducir a 2 metros por segundo al cuadrado porque el filtro que utiliza es diferente y los valores de aceleración son muy inferiores. Por lo cual, te recomiendo que siempre utilices el mismo umbral con el mismo dispositivo, pero que no compares los valores de diferentes dispositivos. Ángel, en relación al tipo de decisiones, si está en riesgo de lesión o no, si puede entrenar tras lesión o no, eso es un análisis muy complejo. Hay que ser sistemático en el análisis de datos. Si se trata de un proceso de return to play, pues saber si los valores que va alcanzando el jugador en esa fase de readaptación están cerca de los que alcanza ya en el partido, en los entrenamientos, para poder introducirlo en el entrenamiento con garantías. Repito que bueno, es un proceso mucho más complejo. Santiago pregunta si podría recomendar alguna capacitación más extensa que profundice. Bueno, nosotros desde Smart Performance estamos realizando formaciones mucho más específicas donde se trata todo esto con mucha más profundidad. Son formaciones muy individualizadas, muy exclusivas. Bueno, pues te puedo remitir a ella a través de mi cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de Smart Performance, pues puedes ver la información que solemos hacer. Ahora mismo tenemos en marcha un mentorship, que es como denominamos este tipo de formaciones en Madrid, y normalmente pues vamos sacando este tipo de formaciones cada cierto tiempo y en diferentes ciudades. Sebastiano, ¿qué tipo de experiencia tiene utilizando dispositivos para cuantificar las cargas de aceleración y aceleración dentro de un gimnasio sin señal de GPS, trabajando solamente en los IMU? Bien, yo no lo he utilizado, no he utilizado el IMU en un gimnasio, pero sí que se puede utilizar, es la señal de acelerometría. Yo no tengo experiencia en utilizarlo, pero sí que, como he dicho anteriormente, algo que está muy infrautilizado y que te animo a que lo utilices, que veas, que analice de forma sistemática el tipo de impactos que se producen, la señal que se deriva de ello, y que, bueno, pues creo que sobre eso ahora mismo hay muy poca información. Sí, exacto, Borja. Incluso en partida es posible encontrar valores máximos muy diferentes entre una marca y otra. Por ejemplo, es una de las razones por las cuales no comparamos o no hacemos la comparación de datos entre Media Coach y los datos del GPS. Al final, hay que ser consistente respecto al tipo de dispositivo y a la forma de evaluar que tenemos, y no se puede comparar una cosa con otra, incluso en el partido. Estoy totalmente de acuerdo. Cada uno tiene que ser consistente con tus datos y evitar compararlo entre marcas, porque, repito, la fórmula, los filtros y el proceso de cálculo es totalmente diferente. Alberto, a ti te conozco. Respecto a la categorización de las intensidades, suele valorar la BIP o BAM previo durante la temporada para saber a qué intensidad se encuentra el jugador durante el partido, es decir, relativizan la intensidad en porcentaje menor. Vale, Alberto, sería muy interesante utilizar ese tipo de análisis. No lo suelo realizar así. Al final, hacer test de campo es súper complicado en el fútbol de élite. Más interesante sería relativizar, que es la propuesta de Osnach y Dipran, pero relativizar los valores de potencia metabólica para delimitar los esfuerzos de alta potencia metabólica. Es decir, que el jugador que tenga un consumo máximo de oxígeno de 53 mililitros por kilogramo de peso por minuto tenga un umbral de 20 vatios por kilo, y el jugador que tenga un
valor de consumo máximo de oxígeno de 68 mililitros tenga un umbral de 23 vatios por kilo, ¿ok? Porque entiendo que la señal de potencia metabólica es la que más se ajusta, la que se ajusta con más precisión dentro de sus limitaciones para evaluar la intensidad y la exigencia y, por tanto, sería muy interesante tenerla individualizada. Y como antes hemos visto la correspondencia entre potencia metabólica y consumo de oxígeno, pues sería interesante conocer el consumo máximo de oxígeno del deportista y extrapolar el valor de potencia metabólica para establecer el valor del umbral que delimite las acciones de alta potencia metabólica de las pausas o fases en las que no se ha alcanzado esa alta potencia metabólica. Espero haberte contestado, Alberto. Iván, la muestra de datos de competición lo comienza a establecer desde pretemporada, ¿verdad? Cuando no tiene ningún dato de competición GPS comienza a trabajar en sesiones con el GPS, simplemente dedica a recoger valoración. Vale, importante, Iván. Cuando tengo pretemporada, yo por desgracia hace 2 años que no hago pretemporada. He tenido la suerte de trabajar durante todos estos años, pero a mí la pretemporada es una fase del periodo anual que me gusta muchísimo como preparador físico, pero en los últimos años llevo 2 o 3 temporadas sin hacer pretemporada. Me he incorporado al equipo a mitad de temporada. Evidentemente en los partidos amistosos los jugadores no ponen problemas para ponerse el GPS, en mi experiencia, se lo ponen todos. En los partidos de competición no todos se lo ponen. Yo actualmente en este equipo, en el mío actual, entre 5 y 6 jugadores, 4, 5, 6, raramente 7 se lo ponen. En otro equipo he llegado a 8, 9, incluso todos los jugadores, depende del equipo, depende del perfil de jugador, depende del compromiso del entrenador, de la creencia y de la apuesta del entrenador por esto, depende de muchas cosas. Si no tengo datos de los jugadores, porque hay jugadores de los que no tengo datos, bueno, pues puedo por lo menos referenciarlo a los jugadores que compitan en su puesto y que sí tengo datos de ellos. O si ya no tengo ni eso, pues un poco a valores de la literatura científica o a valores de ciertas tareas de entrenamiento. Seguro que hay alguna sesión de entrenamiento en los que tu entrenador hace un partido a campo completo, aunque sean 20 minutos o 15 minutos, bueno, pues ya tenemos al menos una referencia. Pero sí que es una limitación y bueno, algo que nos pasa a todos, el no tener datos siempre de los jugadores en competición. GP por no mucho más de 30, exactamente, respecto a las aceleraciones, estoy totalmente de acuerdo. En Wim usamos 3 y en Catapult 2,5. Sí, Borja, yo estoy utilizando en Catapult 2 porque por encima de 2,5, incluso hablando con gente de Catapult así me lo recomendaron. El filtro que utilizan es diferente y hace que haya muchas menos acciones. Hugo. Vale, Hugo, yo nunca he trabajado como readaptador, no he utilizado en el proceso de readaptación. En otros equipos en los que a lo mejor he tenido menos dispositivos no hemos podido utilizarlo en readaptación. Aquí no trabajo con personas que al final tienes que tener un grupo de trabajo que crea. Yo como preparador físico no puedo estar pendiente de los jugadores que participan en el entreno, de los de redactación y demás. Al final tienes que trabajar con un redactador que crea en esto, que esté dispuesto a trabajar, a echar horas y demás. Yo hasta ahora no he tenido esa suerte, pero lo creo muy, muy, muy interesante para utilizar en el proceso de redactación. Lo creo clave, entre otras cosas. Manuel. Perfecto, Manuel. Evidentemente puedes utilizar cualquier o numerosas empresas también te proporcionan no solo el número de eventos, sino la distancia recorrida en esos eventos. En este caso, si lo que te está dando son los metros recorridos por encima o por debajo de ese umbral, pues bueno, también es una información interesante, conociendo siempre las limitaciones que tiene cada uno, que en eso es lo que he querido incidir en la charla, las limitaciones que tiene el cálculo de aceleraciones, deceleraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que conocer qué me está dando la métrica, qué limitación tiene y qué fiabilidad o qué validez puede tener esos datos.
Verónica, no tengo datos de dispositivos en futbolistas femeninas, pero estoy trabajando con un alumno en un TFM que lo está haciendo, que lo va a hacer con los, tenemos previsto analizar los periodos de máxima exigencia, los máximos intensity period en competición en chicas, que no está, todavía no hay nada publicado y puede que eso sea parte también de una tesis doctoral. Bueno, estamos en el proceso ahora mismo de ese estudio. Vale, Santiago, ¿qué variables? Yo creo que algunas hay que utilizarlas de forma consistente. En este caso yo me decantaría por alguna derivada de la velocidad, por la distancia en sprint, creo que sería muy interesante analizarla y alguna derivada de la aceleración, distancia recorrida a alta aceleración, lo que pasa con las limitaciones que tiene la señal de la aceleración. Pero sin duda utilizaría para el cálculo de la ratio aguda crónica. Bueno, distancia total que habitualmente se hace y distancia en sprint por encima de algún umbral 24, por ejemplo, kilómetros por hora, pues lo utilizaría para hacer ese cálculo de carga aguda y carga crónica. Muchas gracias a vosotros. Verónica, para los clubes que no contáis con dispositivos, bueno, lo que recomiendo es tener al menos la formación y el conocimiento bueno, lo que he intentado mostrar hoy de cómo son las demandas de la competición, de cómo podemos implementarlo por medio de las tareas en las sesiones de entrenamiento y etcétera. Realizar test físicos, no sé, ahí eso es un cajón un poco desastre, al final es complicado evaluar, sobre todo con pruebas que sean invasivas o con pruebas que generen fatiga. Yo no soy muy partidario de ello, creo que el GPS es una herramienta que nos puede dar mucha información del rendimiento, tanto del rendimiento como de la condición física, y yo te digo que no soy muy partidario por experiencia y por el contexto del fútbol, es muy complicado para hacer según qué tipo de evaluaciones. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos dar por concluido el webinar. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Y Iván, sí, ¿existe alguna fórmula que englobe varios parámetros de GPS y que directamente un valor de carga como tal? Bueno, hay algunas variables derivadas de acelerometría, player load, body load, en función de la empresa, dynamic stress load, ciertas variables que son medidas de carga derivadas de la acelerometría que se pueden proporcionar un valor de carga con carga. De todas formas, yo creo que al final es necesario utilizar diferentes metrics para tener y saber sobre todo qué evalúo con cada una de ellas. Bueno, yo personalmente con la cantidad de información que proporciona un GPS, lo que prefiero es seleccionar que no reducir tanto como para quedarme con una sola variable. Verónica, no sé si esto se refiere al curso, si está como analista de GPS. No lo sé. No sé siquiera si puedes certificarte como analista de GPS. Sé que existen diferentes cursos, como he dicho, algunos los impartimos nosotros como empresa, otros los imparten otras universidades, no como analistas de GPS, sino como analistas del rendimiento, que engloba una formación mucho más amplia, no tan reducida como GPS.
pero realmente certificación como tal depende para qué lo quiera. Al final yo creo que lo importante es certificar el conocimiento. Yo no tengo ningún certificado como analista de GPS, creo que tengo un nivel de conocimiento X, el que tengo, y un nivel de conocimiento que me gustaría tener hacia el que quiero avanzar, pero para mí personalmente no es tan importante poder certificarte como demostrar lo que eres capaz de hacer. Verónica, como ya he dicho, si sigues mi perfil de Twitter y el perfil de Smart Performance, bueno, puedes ver las diferentes formaciones que impartimos. Muchas gracias a todos, ha sido un auténtico placer.